Hace 13 años, mi hija dejó a mis 3 nietos en la puerta de mi casa. Dijo que solo iba a dormir una siesta. Esa siesta duró más de una década. Yo los crié, los alimenté, los abracé cuando ella los trató como si fueran basura. Pero esta mañana, Equípoles, no regresó con una disculpa, no regresó con una sonrisa, regresó con un grupo táctico, un abogado de traje caro y una acusación. Decía que yo había secuestrado a sus hijos. Pensaron que me tenían acorralado, que era un viejo tonto al que podían aplastar sin esfuerzo, pero no sabían nada del sobrecolor mostaza que tenía escondido desde hace años bajo una tabla suelta del piso de mi habitación. Cuando ese sobre salió a la luz, hasta el juez se quedó helado. Me miró con la cara pálida y preguntó, ¿los niños saben esto? Y yo le contesté, todavía no, pero están a punto de saberlo. Antes de contarte qué había dentro de ese sobre, te pido que le des me gusta y te suscribas al canal Relatos de un Viejo. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. A este viejo le ayuda a saber que su historia sigue viva. Eran las 6 de la mañana de un domingo, y lo único de lo que era culpable era de ponerle demasiada mantequilla al sartén. Me llamo Ramiro Salcedo, aunque todos me dicen Ramo. Tengo 70 años y mis rodillas suenan como madera vieja cuando cambia el clima, pero mis manos siguen firmes. Trabajé 40 años en plataformas petroleras, de esos trabajos que te enseñan 2 cosas, paciencia y cómo preparar un desayuno que te deje lleno de verdad. La cocina estaba en silencio. Solo se oía el chisporroteo del tocino y el zumbido del refrigerador. Ese era mi momento favorito del día. En la otra habitación dormían mis 3 razones para seguir respirando. Diego, el mayor, ya tenía 17, un muchacho fuerte, catcher del equipo de béisbol de la preparatoria, y con un apetito que parecía no tener fondo. Lucía, Arrade en medio, tenía 15, de carácter firme, lengua filosa y cabeza brillante. Soñaba con estudiar derecho y hablaba como si ya fuera abogada. Y Emilio, mi pequeño, tenía 13. Era solo un bebé de 2 meses, envuelto en una toalla sucia cuando su madre lo dejó conmigo, mientras cocinaba los huevos como le gustaban a Emilio. Pensaba en mis cuentas. Mi pensión era de $200 al mes, y entre la hipoteca, los servicios y la comida para 3 adolescentes que crecían sin freno, casi siempre me quedaban unos 50. Había juntado esos 50 en una lata de café durante medio año, para comprarle a Diego un guante nuevo para los playoffs. No vivíamos con lujos, no había viajes ni autos nuevos, pero en esa casa había calor, había cariño, o al menos lo había, hasta que la puerta principal explotó. Ni siquiera escuché que tocaran. Un segundo estaba estirando la mano hacia el salero, y al siguiente, un estruendo me sacudió los huesos. Tiró las fotos del pasillo, llenó la sala de astillas como metralla. Antes de apagar la estufa, mi cocina ya estaba llena de hombres armados con cascos y chalecos. Policía, al suelo, manos donde pueda verlas. Ser, gritaban. Ser viejo no significa ser lento. Mi primer instinto fue correr al pasillo, proteger las habitaciones, proteger a mis nietos, pero apenas di un paso, cuando una bota me barrió las piernas. Caí con fuerza. La cara me golpeó contra el piso frío. Sentí un dolor en el hombro, pero lo ignoré. «No los lastimen», grité con la voz quebrada. «Hay niños en la casa. Por favor, no les hagan nada». Una rodilla se me clavó en la espalda y unas esposas se cerraron con un clic que todavía oigo en mis pesadillas. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. Escuché los gritos de los niños al despertar. Lucía chilló asustada. Emilio lloraba. Y Diego rugió. «Suéltenlo». Mi muchacho salió de su cuarto en camiseta, dispuesto a pelear contra un ejército por su abuelo. «Quédate atrás, Diego», le grité. «No te muevas, hijo». 2 agentes lo sujetaron y lo estrellaron contra la pared. «Es solo un muchacho»,
suplicaba yo. Tiene 17. Entonces, entre el mar de uniformes, la vi. 13 años habían pasado, pero reconocería su forma de caminar en cualquier parte. Patricia, mi hija. La última vez que la vi era una sombra, piel gris, ojeras hondas, olor a alcohol barato. Había dejado a 3 bebés llorando en mi sala y se fue diciendo que iba por leche. Nunca volvió. La mujer que entró a mi cocina esa mañana parecía salida de una revista. Abrigo beige, cabello perfecto, lentes oscuros. Caminó hasta mí, se los quitó despacio y me miró con un asco que me heló el alma. Ahí está, dijo señalándome con el dedo. Ahí está el monstruo. Ese es el hombre que me robó a mis hijos. Yo seguía en el piso, la mejilla contra el azulejo, sin poder creerlo. ¿Robarlos? No. Yo no los robé, los salvé. Patricia pasó sobre mis piernas como si fuera basura. Fue al pasillo, donde estaban mis nietos temblando. «Ay, mis amores», dijo con voz falsa. «Mamá está aquí». Mamá por fin los encontró. Vi a Emilio encogerse. Él no sabía quién era esa mujer. Era un bebé cuando ella se fue. Para él era una extraña. Pero a Patricia no le importó. Los abrazó fuerte con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería algo. «Aléjate de ellos», rugí forcejeando con las esposas. «Los abandonaste, Patricia. Los dejaste con el pañal sucio». Ella se giró, sonrió con malicia y le dijo al oficial: «Está delirando. Nos tuvo prisioneros 13 años. Dijo que si regresaba nos mataría. Mentiras, todo mentira. Pero para ellos, yo era un viejo despeinado en una cocina revuelta y ella, una madre elegante y sufrida. Ramiro Salcedo queda detenido por secuestro», dijo el oficial. Me levantaron a tirones, y mientras los flashes de las cámaras me cegaban, supe que esa batalla apenas comenzaba. Me metieron en la patrulla como si fuera un criminal peligroso. Mis vecinos estaban afuera en bata y pijama, mirando como si fuera un espectáculo. Doña Rosa, con quien compartí verdura del huerto durante años, se tapó la boca horrorizada. Quise gritarles que era inocente, pero la vergüenza me pesaba más que las esposas. Desde la ventana del coche vi mi casa, la puerta colgando, el marco hecho pedazos, y en el porche, la escena que me rompió el alma. Patricia abrazaba a los niños frente a un fotógrafo. No los abrazaba por amor, los acomodaba para posar. «Sosténgalo ahí, señora Salcedo», decía el reportero. La portada del año, el reencuentro del siglo. Los flashes me cegaron. Mis nietos eran utilería en su teatro enfermo. La patrulla arrancó y algo dentro de mí se apagó. 13 años los había protegido de lobos. Aprendí a trenzarle el cabello a Lucía, a entender las reglas del béisbol por Diego, a desvelarme por las fiebres de Emilio, y en 20 minutos, Patricia regresó solo para destruirlo todo. El calabozo olía a cloro, sudor y desesperanza. Me sentaron en una banca de metal. Las articulaciones me dolían por la humedad. A mi alrededor había hombres con miradas duras, tatuajes que contaban historias tristes. Y ahí estaba yo, Ramiro Salcedo, 70 años, con sandalias naranjas y sin dignidad, preguntándome si mis niños habrían desayunado. Un guardia golpeó los barrotes. «Salcedo, asunto legal». Me llevaron a un cuartito de entrevistas. Había una mesa rayada y un joven con traje barato, la corbata chueca y la cara nerviosa. «Señor Salcedo, soy su defensor público. Me llamo Bruno», dijo. No me miraba a los ojos, solo pasaba hojas sin sentido. «Mire, Bruno, no necesito teatro», le dije. «Solo dígame cuándo regreso con mis nietos». Él tragó saliva. «Ese es el problema, señor Salcedo». El juez negó la libertad. Fijaron fianza, 500,000 pesos. Solté una risa amarga. «Hijo, con mi pensión pago luz y comida. No tengo ni para los frijoles. ¿De dónde quieres que saque $500,000? Bruno suspiró, encendió una tableta y me mostró las noticias. «No es solo la fianza, es la historia que están contando. Tiene que ver esto». En la pantalla,
Un noticiero mostraba a Patricia llorando frente a micrófonos, a su lado. El abogado Santiago Lerma, uno de esos que cobran más por la sonrisa que por el caso. Mi padre es un fanático peligroso, decía Patricia fingiendo lágrimas. Nos encerró durante años, nos hizo creer que el mundo era malo. Mentiras. Cada palabra era una puñalada. Lerma tomó el micrófono y dijo con voz firme: no descansaremos hasta que el señor Salcedo pague por sus crímenes. Empujé la tableta con rabia. Todo eso es falso, Bruno. Ella nos dejó, los tiró como basura. Él me miró con duda. ¿Tiene pruebas? ¿Testigos? ¿Algo? La opinión pública ya lo condenó. Cerré los ojos y me vi a mí mismo 13 años atrás. El día que Patricia se fue, llegó temblando, pálida, con los labios partidos. Me van a matar, papá. Debo dinero, gritaba. Van a lastimar a los niños. Vendí mi camioneta, la única que tenía, para pagar su deuda. Le di el dinero en efectivo. Toma, hija, paga y cambia tu vida. Sé madre. Ella lo arrebató sin siquiera mirarme. Y se fue. Y ahora decía que la amenacé con un arma. Bruno, escúchame, le dije con voz firme. No soy senil ni culpable. Yo los salvé. El joven bajó la mirada. Derrotado. Me devolvieron a una celda común. Éramos más de 20 hombres y una televisión colgada con cinta. En la pantalla mi foto con el titular: el abuelo secuestrador. Un hombre grande con el cuello tatuado me miró. Luego miró la pantalla. Ese eres tú, gruñó. Asentí sin decir palabra. ¿Secuestraste niños?, preguntó acercándose. No, son mis nietos, le dije, pero no me creyó. En prisión. Los que dañan a niños están al fondo del infierno. Se levantó, me empujó contra la pared y soltó el primer golpe. Sentí como me crujía la mandíbula. Otro más me hizo caer al suelo. El mundo se volvió ruido y luces. Alcancé a oír en la televisión: madre se reencuentra con sus hijos, milagro en el norte, y luego todo se apagó. Desperté en la enfermería con el cráneo latiendo, me dolía hasta respirar. El médico me dio 2 pastillas y me dijo que estaba apto. Bruno me esperaba afuera. Conseguimos un fiador, pero tendrá que poner su casa como garantía. Mi casa, el único lugar que me quedaba. Si faltaba una audiencia, la perdía. Firmé con la mano temblando. El taxi de regreso fue lento, silencioso. El conductor me miraba por el espejo y me reconoció. El abuelo secuestrador, susurró, y escupió por la ventana antes de arrancar. Cuando bajé frente a mi casa, me quedé en la banqueta, mirando los restos de lo que una vez fue mi refugio. La puerta rota, la cinta amarilla moviéndose con el viento. Entré. Adentro, todo revuelto. Cojines abiertos, cajones tirados, fotos desaparecidas. Patricia se había llevado las fotos como si quisiera borrar los años que yo crié a sus hijos. Me senté en la cama de Emilio. Al mover la bota, y golpeé algo. Me agaché y saqué un chupón viejo, amarillento. Lo escondió cuando era niño. Lo sostuve y recordé aquella noche. Era lluvia, olor a alcohol y desesperanza. Patricia fumando, un coche viejo encendido y 3 bebés llorando dentro de mi casa. Si te vas ahora, no vuelvas, le dije. Ella se rió, subió al coche y desapareció en la oscuridad. Volví al presente con el chupón en la mano y el alma partida. Ella decía que la corrí, pero fue ella quien los dejó porque le estorbaban. Cuando el agente Molina llegó a mi casa esa noche, ya sabía que traía malas noticias. Él era policía local, un buen tipo con el que a veces pescaba en el río. No podía ni mirarme a los ojos mientras me extendía unos papeles. Lo siento, don Ramiro, me dijo, pero tengo que notificarle esto. Era una orden de restricción temporal. Decía que no podía acercarme a menos de 500 metros de Diego, Lucía y Emilio. Nada de llamadas, ni cartas, ni visitas. También tenía que entregar cualquier arma que tuviera. Ella está en el Gran Hotel Mirador, con seguridad privada, agregó Molina incómodo. No se acerque, don Ramo. Por favor, si viola esto, le quitan la fianza y se va de nuevo adentro.
Cuando se fue, la casa se quedó muda. Ni el reloj se atrevía a sonar. Me senté en la cocina, con las luces apagadas, mirando el piso lleno de vidrios rotos. Me sentía como un fantasma caminando entre ruinas. A las 9 de la noche seguía ahí, quieto, sin saber qué hacer. Pensaba si Lucía tendría su inhalador. El asma le daba cuando se asustaba. Y Patricia ni siquiera sabía eso. Entonces, el teléfono fijo del muro sonó. Ese aparato no sonaba desde hacía años. Me asustó tanto que casi lo tumbo al levantarlo. «Bueno», pregunté con la voz temblorosa. Solo se escuchó estática y una respiración entrecortada. Luego una voz que me atravesó el alma. «Abuelo». Era Diego. «¿Estás bien, hijo? ¿Dónde estás?», pregunté apretando el auricular. «En el baño», susurró. Le robé el celular a una empleada del hotel. «Abuelo, tienes que ayudarnos. Ella está loca». El corazón se me encogió. «Despacito, hijo. Cuéntame qué pasa». «Nos tiene encerrados en una suite. Nos quitó los teléfonos. A Lucía le quitó el inhalador porque según ella se ve feo en las fotos. Trajo un grupo de gente que nos maquilla, nos cambia la ropa, nos obliga a sonreír frente a una cámara». Me quedé sin aire. «¿Y Emilio?», pregunté. «Lo pellizca cuando no sonríe», dijo Diego con la voz quebrada. «Abuelo, los guardias no nos dejan salir. Dice que tú te vas a quedar preso para siempre, que ahora le pertenecemos. Habla de dinero de abogados, de un fideicomiso. No nos quiere. Quiere el dinero». Lo supe en ese momento. No era amor, era codicia. «Escúchame, Diego», le dije despacio, tratando de mantener la calma. «Tienes que ser fuerte. Cuida a tus hermanos. No pelees con los guardias. Sí, 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 pero observa todo. Escucha lo que diga. Memoriza nombres, fechas. ¿Puedes hacerlo?». «Sí, abuelo. Pero apúrate», dijo casi llorando. «Dice que pronto nos va a llevar lejos, que nos mandará a un internado en Suiza». Mi estómago se revolvió. Suiza. Los quería desaparecer del mapa. «Hijo, aguanta, te lo prometo. Voy a traerte de vuelta», le aseguré. «Tengo que colgar», susurró él. «Viene». Escuché la voz chillona de Patricia. «¿Con quién hablas?». La llamada murió. Me quedé parado con el teléfono en la mano, oyendo solo el eco del silencio. La ley decía que debía mantenerme lejos, pero la ley no había oído el miedo en la voz de mi nieto. Esa noche no dormí. Me paré, fui al cuarto y saqué una bolsa vieja. No iba a quedarme esperando. Si quería salvarlos, necesitaba ayuda y sabía a quién llamar. Había un hombre que me debía un favor desde hace 20 años. Se llamaba Basilio, aunque todos lo conocían como el Vasco. En nuestros años en la plataforma, él era investigador privado. Después se hundió en el alcohol, pero seguía teniendo contactos y olfato para encontrar cosas que nadie más encontraba. Manejé hasta su caravana, una lata vieja estacionada detrás de un taller en las afueras del pueblo. La luz amarilla del foco titilaba y un enjambre de polillas la rodeaba. Toqué la puerta con fuerza. «Vasco, soy Ramiro. Abre». Escuché golpes, un tropiezo y una maldición. Al fin abrió despeinado, con una camiseta manchada y una botella en la mano. «Caray, Ramo, pareces atropellado», dijo con voz ronca. «Me siento peor», respondí. «¿Puedo pasar?». Dentro olía a alcohol y tabaco viejo. Entre papeles desordenados y botellas vacías había una mesa con 3 pantallas encendidas, su pequeño oficio. Me senté y le conté todo, desde el operativo, la cárcel, la llamada de Diego. Él me escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. «Así que volvió, y con dinero», dijo al final, rascándose la barba. «Lerma no se mueve por menos de $10,000 de anticipo. Esa mujer está nadando en plata. Quiero saber de dónde sale ese dinero», le dije. «Nadie pasa de la nada a vivir como millonaria». El Vasco sonrió de lado. «Eso puedo averiguarlo, pero, Ramo, si vas a meterte en esto, será hasta el fondo. No hay regreso». «No me importa», le respondí.
Solo quiero sacar a mis nietos de sus manos. El viejo tecleó rápido. Sus dedos parecían los de un cirujano. En minutos ya tenía datos. Tu hija no tiene trabajo registrado. No hay propiedades. No hay empresas a su nombre hasta hace 3 semanas. Luego, de repente, aparecen cuentas nuevas y tarjetas platino. Hay una empresa fantasma llamada ABB Holdings moviendo dinero a su favor. ¿De dónde viene ese dinero?, pregunté. El vasco frunció el ceño. De un despacho de Monterrey, Montemayor y Salinas. Manejan herencias y fideicomisos grandes. Mi corazón empezó a latir más rápido. Patricia no conocía a nadie en Monterrey, al menos no que yo supiera. El vasco siguió leyendo en la pantalla hasta que se detuvo. Ramo, léelo, dijo serio. Vas a querer sentarte para esto, dilo. Ese dinero no viene de ningún cliente nuevo. Proviene del fideicomiso de un tal Julián Colmenares. El nombre me era extraño, pero el vasco levantó la vista con un brillo raro. Y ese hombre Ramo era algo más que un hombre. Era el padre de tu nieto menor. ¿El padre de Emilio?, pregunté incrédulo. El vasco asintió despacio. Sí, Ramo. Ese tal Julián Colmenares no era cualquier tipo. Era el hijo no reconocido de Eusebio Piedra, el dueño de Petróleos Piedra, uno de los hombres más ricos de México. Sentí como si el piso me temblara bajo los pies. Eso no puede ser. Patricia siempre dijo que el papá de Emilio era un músico callejero que murió antes de que naciera. Mentira, gruñó el vasco. Mira esto. Me giró la pantalla. En ella había un documento viejo, una prueba de paternidad del gobierno sellada hace 13 años. Patricia había dado el nombre de Julián Colmenares cuando pidió ayuda social. El vasco siguió hablando. El tal Julián murió hace 4 meses en un accidente de moto. No tenía esposa ni padres vivos, y no dejó testamento. Me pasé la mano por la cara. Entonces, su herencia. Exacto, dijo el vasco. Su herencia pasa a sus hijos. Y según los registros, tus nietos Diego, Lucía y Emilio son los únicos herederos directos. Tragué saliva. ¿Cuánto estamos hablando? El vasco tecleó un rato y luego silbó. El fideicomiso de Julián Colmenares está evaluado en 18,5 millones de dólares. Me quedé mudo. Mis nietos, los mismos que dormían en colchones viejos y comían frijoles con huevo, eran millonarios sin saberlo. Pero el dinero no se libera de inmediato, continuó el vasco. Está en un fideicomiso cerrado hasta que cumplan 21 años. Mientras tanto, el tutor legal cobra una cuota de administración, 500,000 pesos al año, más vivienda y gastos, y acceso a los fondos para beneficio de los menores. Me hervía la sangre. Entonces, por eso Patricia volvió. No era amor, era dinero. Exacto, dijo él con tono sombrío. Ella necesita ser la única tutora. Si tú estás fuera del camino, si te declaran criminal, el juez no te dará la custodia. Ella se queda con el dinero y los niños como adorno. Me levanté de golpe. Por eso me acusó de secuestro. Por eso montó todo ese circo. El vasco asintió. Y no solo eso. Mira esto otro. En la pantalla apareció una cláusula del fideicomiso. Decía que los herederos debían residir en la mansión Colmenares, en San Pedro Garza García, hasta la mayoría de edad, y que la audiencia para nombrar tutor permanente sería en 6 días. Ahí lo entendí todo. Si Patricia lograba que me metieran preso antes de esa audiencia, no habría nadie que se opusiera. Se quedaría con el dinero, con los niños y con la vida que siempre quiso. ¿Y los muchachos saben algo de esto?, pregunté. No, respondió el vasco. Y si Patricia se sale con la suya, tampoco lo sabrán nunca. Apreté los puños. No voy a dejar que eso pase. Saqué del bolsillo el número del celular que Diego usó para llamarme. Marqué con esperanza, pero la operadora respondió que el número estaba desconectado. Ella lo había encontrado. Me llevé las manos a la cara. Mis nietos están encerrados con una mujer capaz de venderlos. El vasco me puso la mano en el hombro. Todavía tenemos tiempo.
Pero hay que movernos ya. Encendió el televisor para ver las noticias. Patricia aparecía frente al Hotel Mirador, vestida toda de negro, rodeada de micrófonos. A su lado estaba el mismo abogado Lerma con su sonrisa falsa. «Queremos sanar lejos de la prensa», decía Patricia con voz dulce. «Nos iremos a un centro especializado en Europa». El reportero preguntó: «¿Cuándo se van, señora Salcedo?». Ella sonrió. «Nuestro vuelo sale esta noche desde el aeropuerto privado de Santa Lucía». Solté un grito ahogado. «Se los lleva. Si sale del país, se acabó». El vasco se levantó. «Si ese avión despega, olvídate. La ley internacional es un infierno». Lo miré a los ojos. «Entonces, no podemos dejar que despegue». «¿Y tu orden de restricción? ¿Y tu fianza?», preguntó él. «Ya no me importan», le respondí. «Si me encierran 20 años, que sea sabiendo que ellos están a salvo». El vasco sonrió de lado. Como en los viejos tiempos, abrió un cajón, sacó un revólver viejo y revisó el tambor. «Entonces, más vale que no nos atrapen». Salimos en su coche viejo, un sedán verde que rugía más de lo que andaba. Tomó caminos secundarios a toda velocidad hasta que las luces del aeropuerto privado se asomaron entre los cerros. El aire olía a lluvia. Desde lejos vimos la pista iluminada, un avión blanco con los motores encendidos y una camioneta negra junto a las escaleras. Allí estaban. Patricia tiraba del brazo de Emilio, que pataleaba llorando. Un hombre cargaba a Lucía y Diego peleaba contra un guardia. «Los están obligando, Vasco», grité. Él apretó el acelerador. «Sujétate». El coche embistió la reja del aeropuerto. El metal chirrió. Las chispas saltaron y entramos derrapando a la pista. Los motores del avión rugieron más fuerte. «Bloquéalo», le grité. El vasco cruzó el coche frente a la nariz del jet y frenó con un golpe seco. Yo abrí la puerta y salté. «¡Suéltenlos!», grité con toda la fuerza que tenía. El guardia soltó a Lucía confundido. Diego me vio y sus ojos se llenaron de esperanza. «Abuelo». Patricia se giró furiosa, el viento despeinándole el cabello. «Súbanlos al avión ahora», ordenó, pero nadie se movió. Yo levanté una llave de cruz del maletero, pesada, brillante bajo los reflectores. «Si los vuelven a tocar, juro que los rompo». El guardia más grande metió la mano bajo el saco. El vasco disparó al aire. El estruendo retumbó. «El siguiente no es aviso», gritó. El guardia se congeló. Patricia, desesperada, tiró de Emilio para subirlo ella misma. «No», rugí corriendo hacia ella. Llegué a las escaleras justo cuando lo arrastraba. Golpeé el metal con la llave. El sonido fue como un trueno. «Suéltalo, Patricia». Ella me miró desde el primer peldaño, los ojos llenos de odio. «Eres un viejo patético. Estos niños son míos». «Los pariste», le respondí. «Pero quien los crió fui yo». El rugido de los motores del avión era tan fuerte que sentía el pecho vibrar. Las luces azules de la pista parpadeaban como ojos, mirando el desastre. Patricia me observaba desde los primeros escalones, apretando a Emilio del brazo. No era una madre, era una fiera dispuesta a vender a sus crías. «Súbanlos ahora», gritó con voz aguda. Los guardias dudaban. Nadie quería ser el primero en enfrentarse a un viejo con una llave de cruz en la mano y a un loco con un revólver. «Si los tocan, los reviento», rugió el vasco apuntando al aire. Yo di un paso más. «Patricia, todavía puedes parar esto. Baja al niño». Y ella me miró con desprecio. «¿Parar? ¿Qué? Esto apenas empieza. Tú me quitaste la vida, me robaste mis hijos. Ahora voy a recuperarlo todo». «Recuperar», repetí. «Los vendiste cuando eras joven». Patricia apretó los labios. «Mentiras. Tú me hiciste firmar cosas. Tú misma lo hiciste», le dije con rabia contenida. «Y un día, todos van a saberlo». De pronto se escucharon sirenas. Luces rojas y azules comenzaron a llenar la pista. La policía aeroportuaria llegaba. Patricia sonrió con malicia. «Se acabó, papá», me dijo con voz fría. «Me acabas de regalar la victoria». Yo sabía que tenía razón. Estaba violando la orden de restricción.
destruyendo propiedad privada y con un arma en la escena. Pero si ese avión despegaba, perdería a mis nietos para siempre. Baja al niño, Patricia, grité una última vez. Ella retrocedió un paso hacia la puerta del avión. Emilio lloraba sin entender nada. Los amo, alcancé a gritar. Diego, porque para mí seguía siendo Diego. Pero ahí con la voz partida respondió, nosotros también, abuelo. Entonces todo pasó en segundos. Un agente gritó, ¡Taser! ¡Taser! Sentí las púas clavarse en mi pecho. Una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo como un rayo. No hubo tiempo de pensar, solo dolor blanco brutal. Caí de espaldas. La llave rodó lejos. Mi cuerpo temblaba sin control. Escuché el grito de Diego, las sirenas mezcladas con su voz desesperada. Luego todo se volvió negro. Desperté horas después con el pitido de una máquina marcando mi pulso. El aire olía a desinfectante. Mi muñeca estaba esposada al barandal de una cama de hospital. Intenté moverme, pero el dolor me encajó contra el colchón. Un guardia gordo de cara dura se acercó. Bienvenido de vuelta al Cedo, dijo con sorna. ¿Dónde están mis nietos? Pregunté con la garganta seca. Da igual, contestó. Tiene problemas más grandes. ¿Cuáles? Intento de agresión, violar una orden de restricción, daños a propiedad y resistencia a la autoridad, y como entró a una pista restringida. También quieren meterle terrorismo federal. Mínimo 20 años. Cerré los ojos. 20 años. No saldría vivo de esa condena. Patricia se quedaría con el dinero, los niños y su vida de lujo. Pero no todo estaba perdido. Aún existía una carta que ella no conocía. El sobre mostaza escondido bajo la tabla de mi habitación. Ese sobre llevaba 13 años guardado. Lo había escondido el mismo día que Patricia se fue, con la esperanza de no tener que usarlo jamás. Era mi última bala, y si la usaba, destruiría su mentira. Aunque también el corazón de mis nietos. Pedí una llamada. El guardia refunfuñó, pero accedió. Una sola, dijo. ¿A quién? A un abogado. Pero respondí. Pero no era a un abogado. Era el Vasco. Esa noche, mientras yo seguía esposado a una cama, él preparaba su propia batalla. Había dejado su coche escondido en los cerros y caminaba hacia mi casa, ahora vacía y rodeada de cinta amarilla. Sabía lo que buscaba. El sobre. El silencio era tan espeso que ni los grillos cantaban. Se coló por la ventana del lavadero con una navaja en la mano. Avanzó despacio, cuidando cada paso. De pronto, un clic seco cortó el aire. Un rayo de luz le dio directo en los ojos. «Tenemos visita», dijo una voz ronca desde la sala. Eran 3 hombres vestidos de negro, con linternas tácticas. No eran policías. El licenciado Lerma dijo que si alguien venía por el sobre, que no saliera vivo. Dijo el que mandaba. El Vasco no pensó. Se tiró al suelo, justo cuando un taser chispeó en el aire. Rodó hasta el pasillo. Agarró una lámpara de base de bronce y esperó. El primero en asomar recibió la lámpara en la cabeza, cayó seco. El segundo entró gritando, pero el Vasco le metió un cabezazo y lo tiró contra la pared. El tercero le pegó una patada en las costillas y lo lanzó al piso. El Vasco jadeaba con sangre en la ceja, pero no soltó la lámpara. Con un movimiento rápido, le torció el tobillo al tipo, lo hizo caer y corrió hasta mi habitación. Levantó la alfombra, quitó la tabla y sacó la caja donde estaba el sobre. La puerta explotó detrás de él. El líder entró con un cuchillo. «Dame eso, viejo». El Vasco abrazó la caja. «Todavía no», dijo, y se lanzó por la ventana. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Cayó sobre los arbustos del patio, rodó por el suelo y se levantó cojeando. Llevaba el sobre apretado contra el pecho. Escuchó gritos, pasos. Se escondió entre los árboles hasta que los hombres pasaron corriendo. Caminó 5 kilómetros hasta llegar a la carretera, sangrando, con una pierna rota y el sobre mostaza todavía en sus manos, y así, destrozado. Llegó a la mañana siguiente a verme a la sala de visitas del hospital, cuando lo vi entrar con la cara llena de moretones. Comprendí que ese viejo amigo
Acababa de arriesgar su vida por la mía y por mis nietos. Cuando el vasco se sentó frente a mí en la sala de visitas, parecía un fantasma. Tenía la cara llena de moretones, la camisa rota y la pierna envuelta en una venda improvisada. Aún así, sonreía con esa sonrisa torcida de siempre. «Aquí está Ramo», dijo levantando el sobre mostaza manchado de sangre seca. «Casi me matan por esto». Yo lo miré con un nudo en la garganta. «Te debo la vida, Vasco». «No me debes nada», contestó. «Me la debías desde hace 20 años cuando me salvaste de morir ahogado en la plataforma. Ahora estamos a mano». Guardó silencio un segundo y me miró con seriedad. «¿De verdad vas a usarlo?», asentí despacio. «No tengo otra opción. Si no lo hago, Patricia se queda con todo y mis nietos terminan en un internado en otro país». El vasco suspiró. «Ese sobre va a cambiarlo todo, pero también los va a lastimar». «Lo sé», dije bajando la mirada, «pero es mejor una verdad dura que una mentira eterna». El guardia golpeó la puerta. «Se acabó el tiempo, Salcedo». El vasco me apretó la mano con fuerza. «Aguanta, viejo. Ya casi termina». Me devolvieron a mi celda del hospital con la muñeca encadenada a la cama. El pitido del monitor me ponía los nervios de punta. Afuera los pasillos olían a cloro y miedo. Esa noche, algo cambió. El guardia joven que me vigilaba fue reemplazado por otro, un tipo de cuello grueso y mirada fría. A la 1 de la madrugada miró su reloj y salió del cuarto dejando la puerta entreabierta. Mi instinto me gritó que algo andaba mal. Pocos segundos después, entró un hombre con uniforme quirúrgico. Tenía los hombros anchos y los ojos vacíos. Traía guantes y una jeringa en la mano. «¿Quién eres?», le pregunté fingiendo calma. No respondió. Se acercó a mi suero, levantó la manguera y metió la aguja. «Duérmete, viejo», murmuró. «Es mejor así. Un fallo cardíaco, muy común a tu edad». Intenté moverme, pero solo tenía una pierna libre. Esperé el momento exacto y cuando se inclinó, le di una patada con toda mi fuerza. Sentí el crujido de su rodilla rompiéndose. El tipo cayó gritando. La jeringa se hizo pedazos en el piso. «¡Ayuda!», grité. «¡Me quieren matar!». El hombre se levantó cojeando y salió corriendo justo cuando entraban las enfermeras. Yo jadeaba con el corazón latiéndome en las orejas. Una de ellas me revisó el brazo. «¿Qué pasó?», preguntó asustada. «Intentaron inyectarme algo. Busquen al guardia que estaba de turno». Pero el guardia había desaparecido. Ahí entendí que Lerma y Patricia estaban desesperados. Si querían eliminarme en un hospital bajo custodia, era porque sabían que el sobre mostaza podía destruirlos. A la mañana siguiente, la fiscalía pidió mi traslado inmediato para el juicio. No podían mantenerme más en el hospital después del intento de asesinato. Me metieron en una camioneta blindada, esposado de pies y manos. El motor rugía y el camino parecía interminable. Yo solo pensaba en el sobre, en que debía llegar al juez antes que ellos. Cuando bajé, el ruido me golpeó como una ola. Había periodistas, cámaras, pancartas, gente gritando «monstruo y justicia para Patricia». Era un circo, no un tribunal. Entré cabizbajo, escoltado por 2 agentes. La sala era enorme, con paredes de madera oscura. En la parte delantera estaba Patricia, vestida de gris, con el cabello recogido y el rostro demacrado a propósito. Actuaba de madre sufrida. A su lado, Lerma con su sonrisa de tiburón. Mi defensor público, Bruno, estaba empapado en sudor. La fiscalía pedirá 20 años, don Ramiro, si muestra arrepentimiento. Tal vez bajen a 10. No aceptaré nada, le dije. El juez, un hombre de rostro severo, entró golpeando el mazo. Caso número 4587. El Estado contra Ramiro Salcedo. La voz del secretario llenó la sala. Lerma se levantó para presentar su caso. No hablaba, actuaba. Pintó una historia donde yo era un viejo loco, obsesionado con sus nietos, capaz de secuestrar y manipular. La gente asentía atrapada por su teatro. Entonces presentó a su testigo estrella, Teodoro Guzmán, mi vecino. Me quedé helado.
Teodoro, el mismo al que ayudé a levantar su barda después del huracán. Señor Guzmán, dijo Lerma, cuéntenos lo que escuchó. Teodoro tragó saliva. Escuché gritos, niños llorando. El señor Salcedo golpeaba cosas. Decía que nadie saldría de la casa. Mentira, todo mentira. Bruno intentó protestar, pero el juez lo mandó callar. Yo sentí la rabia subirme a la garganta. Mentiroso, grité. El juez golpeó el mazo. Orden, Bruno me jaló del brazo. Cálmese, don Ramiro. Lerma sonrió satisfecho. Todos le tenían miedo. Continuó. Un vecino más dijo que el señor Salcedo amenazaba con enterrar a quien se metiera con su familia. La gente murmuró, horrorizada. Yo sabía que todo estaba perdido si seguía ese juego. Miré a Bruno y le dije despacio, «Estás despedido». Él me miró sorprendido. «¿Qué dice? Desde este momento me represento solo». El juez frunció el ceño. «Señor Salcedo, eso es un error. No conoce los procedimientos». «Tal vez no», le respondí, «pero conozco la verdad». El juez suspiró. «Sea como quiera. Continúe». Lerma sonrió confiado, creyendo que me hundiría sin defensa. Pero no sabía lo que yo tenía. Metí la mano al bolsillo interno de mi uniforme y saqué el sobre mostaza. Arrugado, manchado de sangre, la sala se quedó en silencio. Patricia me miró y su rostro cambió. Lo reconocía. Rasgué el sello. El sonido del papel fue un trueno. «Este documento», dije con voz firme, «lo firmó mi hija Patricia Salcedo, el 14 de agosto de 2011. Levanté la hoja para que todos la vieran. Aquí dice con su letra y su firma que me vendió la custodia completa de mis nietos, Ecundo, por 15,000 pesos, para comprarse un coche. La sala entera se quedó helada. Nadie respiraba. El sonido del papel al abrirse todavía flotaba en el aire. El juez frunció el ceño inclinado hacia adelante. «¿Qué está mostrando, señor Salcedo?», preguntó con voz grave. «La verdad, su señoría», respondí. Levanté el documento amarillento para que todos lo vieran. Las letras eran torcidas, escritas con pluma negra. Abajo estaba la firma de Patricia Salcedo, con el sello notarial que lo hacía legal. Leí en voz alta con la garganta apretada pero firme. «Yo, Patricia Salcedo, vendo en forma total y permanente mis derechos y autoridad sobre mis hijos Diego, Lucía y Emilio, a su abuelo Ramiro Salcedo, por la cantidad de 15,000 pesos. Prometo no volver a buscarlos ni reclamar custodia. Este acuerdo es definitivo». Un murmullo recorrió la sala. Todos miraban a Patricia. «Aquí está el motivo». Continué mostrando la segunda hoja. «El dinero será utilizado para la compra de un auto Mustang rojo, modelo 2011. Silencio total. 15,000 pesos, repetí. Ese fue el precio de 3 vidas. Saqué una fotografía sujeta detrás del papel y la levanté para el jurado. En ella se veía a Patricia, joven, sonriendo frente a una agencia de autos, recargada en un Mustang rojo con las llaves en la mano. Atrás, desenfocado, se alcanzaba a ver un portabebé sobre el pavimento, con el pequeño Emilio llorando al sol. Una exclamación de horror llenó el salón. La taquígrafa dejó de escribir. El alguacil bajó la mirada. El juez tomó el documento. Lo leyó una vez, luego otra, y su rostro cambió. Su tono ya no era neutral. Era el de un hombre que acababa de ver algo que lo asqueaba. Lerma, el abogado, se puso pálido. Miró a Patricia y se apartó de ella como si de pronto oliera a podrido. Cerró su portafolio sin decir palabra. Patricia temblaba con el maquillaje corriéndosele. «Eso no es real», gritó. «Es falso. Lo inventó». El juez golpeó el mazo. Silencio. «El sello notarial es auténtico y la firma coincide con todos los documentos recientes». Patricia se desplomó sobre la silla, sollozando feo, ya sin teatro. Pero Lerma todavía intentó salvarla. «Su señoría, pedimos peritaje». El acusado tuvo 13 años para falsificar papeles. El juez iba a responder, pero en ese momento las puertas del fondo se abrieron de golpe.
Todos volteamos. Era Diego, mi nieto. Venía corriendo por el pasillo, despeinado, con la camisa rota y un zapato menos. Tenía el rostro enrojecido y los ojos brillando con rabia y miedo. «¡Diego!», gritó Patricia con voz rota. «Hijo, ven acá». Pero él ni la miró. Caminó directo hasta el frente con pasos decididos. Un guardia quiso detenerlo, pero el juez levantó la mano. «Déjenlo pasar». Diego llegó a mi lado. Me abrazó fuerte, como si no me hubiera visto en años. «Perdón por llegar tarde, abuelo», me dijo jadeando. «Tuve que escapar por la ventana del baño del hotel». El juez se incorporó. «Joven, identifíquese». «Me llamo Diego Salcedo». «Y este hombre», dijo, señalándome, «es mi abuelo. Todo lo que ha dicho es verdad». Patricia gritó, histérica. «Lo tiene manipulado». Le lavó el cerebro. El juez volvió a golpear el mazo. Silencio en la sala. Diego sacó algo del bolsillo, un teléfono negro de los viejos de tapa. Lo levantó frente al micrófono. «No estoy manipulado, señor juez. Tengo pruebas». Presionó un botón y del altavoz salió una grabación. Se escuchaba la voz de Patricia, sin llanto, sin dulzura, hablando con frialdad. «Entonces, ¿cuándo me dan el dinero?». Una voz de hombre respondía: «En cuanto firmemos la tutoría, el martes, Patricia». Ella volvió a hablar molesta: «Pues que sea pronto, porque no aguanto a estos mocosos». El grande me mira con odio. La niña se queja de todo, y el chiquito no deja de llorar. Apenas caiga el cheque, los mando al internado más barato que encuentre. Pero lejos, que se pudran allá. La sala entera se estremeció. La grabación siguió. «¿Y tu padre?», preguntaba la voz del hombre. Patricia rió seca, con veneno. «No te preocupes por él. Lerma dice que lo van a encerrar 20 años. Está viejo, se morirá adentro. Yo brindaré en París mientras sus nietos se pudren en los Alpes». El silencio que siguió fue pesado como plomo. El juez se quedó inmóvil con la mirada clavada en Patricia. Lerma intentó decir algo, pero no salía palabra de su boca. De pronto, Patricia se levantó gritando y se lanzó contra Diego. «¡Dámelo! Ese teléfono es mío». Él retrocedió protegiendo el aparato. Yo me puse frente a ella, dispuesto a recibir lo que fuera. Pero no hizo falta. «¡Basta!», tronó la voz del juez. 3 guardias corrieron y la sujetaron. Patricia pataleaba, mordía, gritaba insultos. «Soy su madre. Son míos». El juez se levantó con los ojos encendidos. «Señora Salcedo, en 20 años de carrera creía haber visto de todo. Me equivoqué. Usted vendió a sus hijos, intentó asesinar al hombre que los crió y planeó huir con su dinero». Patricia chilló entre sollozos. «Eso no es verdad. Llévensela», ordenó el juez. Los guardias la arrastraron mientras ella lanzaba gritos desesperados. «Te odio, viejo. Ojalá te mueras». La miré con tristeza, no con rabia. «Lo sé, hija, y por eso perdiste». Patricia seguía gritando mientras los guardias la arrastraban fuera de la sala. Los flashes de las cámaras iluminaban todo y los reporteros empujaban para grabar su caída. El sonido de sus tacones golpeando el piso se fue apagando poco a poco hasta desaparecer. El juez se pasó una mano por la cara. Cansado. «Oficiales, mantengan la puerta cerrada. Nadie sale ni entra», ordenó. Luego miró a Lerma, que seguía de pie, con el rostro gris. «Licenciado Lerma», dijo con voz firme, «acérquese al estrado». Lerma tragó saliva. «Su señoría, yo solo hacía mi trabajo». «Su trabajo», lo interrumpió el juez, «era defender la verdad, no participar en una conspiración. Usted presentó testigos falsos, ayudó a manipular la prensa y encubrió un intento de fraude millonario». El abogado se quedó mudo. «Oficiales», continuó el juez, «arresten al licenciado Santiago Lerma por fraude procesal, encubrimiento y conspiración». Los agentes se acercaron y le quitaron el portafolio. Lerma no opuso resistencia. Su mirada vacía lo decía todo. Había perdido. El público murmuraba:
sorprendido por lo que estaba viendo. Nadie podía creer que aquella madre que lloraba en televisión era en realidad una estafadora. El juez volvió a su asiento y respiró profundo. «Señor Salcedo», dijo mirándome, «quiero ofrecerle disculpas en nombre de este tribunal. Yo me quedé quieto sin saber qué decir. El caso contra usted queda desestimado y los cargos serán eliminados de su registro. En cuanto a la custodia de los menores, no tengo dudas de dónde pertenecen. Me quitó las esposas él mismo. Sentí el metal caer al suelo con un sonido que me devolvió el alma. Gracias, su señoría», alcancé a decir con voz ronca. El juez asintió mirando al jurado que aún no se recuperaba del shock. «Quiero dejar algo claro», añadió. «Esta corte no permitirá jamás que el dinero pese más que la sangre, ni que una mentira destruya 13 años de sacrificio». Las cámaras grababan cada palabra. Por primera vez la gente me miraba con respeto. Diego me abrazó otra vez. Temblaba, pero sonreía. «Ganamos, abuelo», susurró. «Sí, hijo», le respondí con lágrimas contenidas. «Ganamos». El juez golpeó el mazo. Caso cerrado. El sonido resonó en todo el tribunal como una campana de libertad. Salimos entre aplausos y murmullos. Reporteros nos rodearon. Querían declaraciones. Pero yo no dije nada. No hacía falta. El documento, la foto y la grabación hablaban por mí. Afuera, el cielo estaba nublado, pero sentí el aire más limpio que nunca. Caminamos juntos Diego y yo rumbo al taxi que nos esperaba. Aún faltaba algo. Lucía y Emilio. «¿Dónde están?», pregunté. «En el hotel», dijo Diego. «Los guardias no los dejaban salir, pero ahora que ella está arrestada, deben estar solos. Entonces vamos por ellos», le dije apretando el puño. El taxi nos llevó directo al Gran Hotel Mirador. Al llegar, había periodistas afuera tratando de entrevistar al personal. Los guardias que antes cuidaban la suite ahora estaban nerviosos. Sabían que todo se había descubierto. Les mostré el documento del juez. «Tengo la custodia legal. Déjenme pasar». Uno de ellos leyó, tragó saliva y se hizo a un lado. «Adelante, señor Salcedo». Subimos al último piso. Cuando abrí la puerta de la suite, los vi. Lucía y Emilio estaban sentados en el sofá, abrazados. Ella tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Abuelo», dijo en un susurro. Solté el aire que había estado guardando por días. «Ya está mi niña, ya pasó todo». Lucía corrió y me abrazó con fuerza. Emilio hizo lo mismo, se me colgó del cuello y escondió la cara en mi pecho. «Mamá dijo que no ibas a volver», murmuró el pequeño. «Se equivocó», le respondí acariciándole el cabello. «Nadie nos va a separar otra vez». Nos quedamos así los tres abrazados mientras Diego nos rodeaba con los brazos. Era el primer momento de paz en mucho tiempo. Al día siguiente, las noticias hablaban de la madre que vendió a sus hijos. Patricia y Lerma estaban bajo custodia. El país entero vio su caída, pero a mí no me importaban los titulares. Lo único que quería era ver a mis nietos dormir tranquilos, sin miedo, esa noche. Mientras los acomodaba, Lucía me tomó de la mano. «¿Y ahora qué, abuelo?». La pregunta me dejó pensando. Había pasado tanto tiempo peleando que no sabía cómo era simplemente vivir. «Ahora», dije sonriendo, «descansamos. Mañana empezamos de nuevo». Los meses siguientes fueron de papeleos, audiencias menores y firmas. El fideicomiso, ese dinero maldito, fue transferido legalmente a nombre de mis nietos. Yo quedé como tutor legal y administrador temporal. Cuando vi los números en el papel, me mareé. 18,5 millones de dólares. Podría haberme vuelto loco con tanto dinero, pero no lo hice. Ese dinero no era mío, era de ellos. «Esto es para su futuro», les dije, «para estudiar, para tener una casa, para vivir sin miedo, pero no para presumirlo». Los tres asintieron. Lucía me abrazó y dijo: «Tú eres nuestro verdadero tesoro, abuelo», y en ese momento supe que aunque el mundo los hubiera intentado comprar, había algo que el dinero jamás podría pagar. El amor de esos tres muchachos que me devolvieron la vida.
Pasaron los meses y la calma empezó a regresar poco a poco, como una marea que vuelve después de una tormenta. Ya no había gritos, ni juicios, ni cámaras en la puerta, solo el silencio del hogar y las risas de mis nietos llenando otra vez las paredes. Pero esa casa, mi vieja casa, ya no era la misma. Cada rincón me recordaba lo que habíamos vivido, la puerta rota, las marcas de los policías en las paredes, los vidrios aún encajados entre las ranuras del piso. Todo era un recuerdo de la guerra que habíamos librado. Una mañana, con el café en la mano y mirando el jardín, entendí que había llegado el momento de soltar. Nos mudamos, les dije a los tres mientras desayunábamos. Lucía levantó la mirada sorprendida. ¿A dónde, abuelo? ¿A dónde nos lleve la carretera? Respondí sonriendo. Diego frunció el ceño. ¿Y la casa? ¿Y el barrio? ¿Y todo? Las cosas son solo cosas, hijo. Lo importante somos nosotros. Esta casa fue buena, pero también vio demasiado dolor. Es hora de dejarla ir. Esa misma semana puse el cartel de se vende frente al porche. No tardó mucho en aparecer una pareja joven, ilusionada con un bebé en brazos. Cuando me dijeron que era su primera casa, supe que ese lugar tendría nueva vida. Con el dinero de la venta y una parte de la cuota que el juez me permitió usar del fideicomiso, compré algo que soñaba desde los 20 años. Un motor home, una casa rodante, grande, con cocina, baño y camas de verdad. Cuando la estacionaron frente a la acera, Lucía soltó una risa emocionada. Parece un castillo con ruedas. Lo es, le respondí. Nuestro castillo. Diego subió primero, explorando cada rincón. ¿Y de verdad vamos a vivir aquí, abuelo? Aquí y en todos lados, le contesté. Vamos a conocer caminos, montañas, playas. No volveremos a quedarnos quietos en un solo lugar. Emilio brincaba de alegría, mirando por las ventanas. Entonces ya no tengo que ir a esa escuela aburrida. Tendrás escuela, le dije sonriendo, pero será distinta. Aprenderás del mundo. Esa misma tarde salimos, dejamos atrás la casa, la ciudad y también los fantasmas. La carretera se abría frente a nosotros como una promesa. Durante las primeras horas, nadie habló mucho. Solo el sonido del motor y la radio vieja del Vasco, que había decidido acompañarnos los primeros días para asegurarse de que no chocara, como decía él. Al atardecer estacionamos en una colina con vista a un valle. El sol caía lento, pintando el cielo de naranja y morado. Encendí una pequeña fogata y por primera vez, en años, me sentí en paz. Lucía estaba envuelta en una manta leyendo un libro. Diego asaba malvaviscos con Emilio, que insistía en quemarlos todos. El Vasco se rascaba la barba mirando el fuego. Nunca pensé verte en un motor home, Ramo, me dijo con una carcajada ronca. Ni yo, le contesté. Pero mira, aquí estamos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo pensé un momento. Cuidarlos, verlos crecer, eso es suficiente para mí. El Vasco asintió. Levantó una botella de agua y brindó. Por la familia entonces. Por la familia. Repetimos todos. Esa noche dormimos los cuatro. El Vasco roncando como un tren y los niños entre risas y sueños tranquilos. Pasaron los días y el viaje se volvió rutina. Despertar con paisajes distintos, desayunar en la orilla de un río, detenernos en pueblitos para comprar pan fresco. Lucía tomaba fotos, Diego ayudaba a revisar el motor y Emilio llenaba una libreta con dibujos de los lugares que visitábamos. Un día llegamos al Cañón del Cobre en Chihuahua. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Estacioné la casa rodante al borde del precipicio y armamos una mesa de camping mientras los niños jugaban. Yo me senté con una taza de café y miré el paisaje. Recordé todo: las sirenas, el taser, la celda, el juicio, la voz del juez, la foto del Mustang, y sentí algo que hacía años no sentía: tranquilidad verdadera. Lucía se acercó y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas, abuelo? ¿En qué lo logramos, mi niña? ¿Logramos qué? Estar juntos. Solo eso. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. A veces,
Sueño con mamá, susurró. No como era, sino como pudo haber sido. Le acaricié el cabello. No te sientas mal por eso. Es normal. Todos soñamos con lo que pudo ser. Pero lo importante es que eliges no repetir su camino. Ella asintió en silencio. Diego llegó corriendo con Emilio. Abuelo, ¿puedo manejar un poco?, preguntó el mayor. ¿Qué dices?, le respondí riendo. Apenas tienes edad para votar. Solo un ratito. Cuando cumplas 18 te doy las llaves. Palabra. Emilio se subió a mi regazo. Y yo, abuelo, ¿puedo manejar también? Claro, campeón, le dije. Pero primero aprende a no chocar los carritos del supermercado. Rieron los tres. Yo también. Y en esa risa entendí que el dolor se había ido. El dinero seguía guardado, intocable para ellos. Pero mientras miraba el fuego encenderse esa noche, supe que mi verdadera riqueza estaba ahí mismo, en esas 3 sonrisas bajo el cielo abierto, sin miedo ni culpa. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. La vida en la carretera era sencilla, sin lujos, pero libre. Cada amanecer traía un paisaje nuevo, y cada noche una historia distinta para contar alrededor del fuego. A veces me detenía en gasolineras o mercados y la gente me reconocía. Algunos me miraban con curiosidad, otros con respeto. Había quienes me daban palmadas en el hombro y decían: «Usted es el abuelo del caso, ¿verdad? El que luchó por sus nietos». Yo solo sonreía y respondía: «Sí, señor, ese viejo soy yo». Con el tiempo y la estatido, los noticieros dejaron de hablar del escándalo. Patricia y Lerma fueron condenados. Ella por abandono y fraude. Él por encubrimiento y falsedad. El juez ordenó que los niños nunca volvieran a tener contacto con su madre biológica. No sentí alegría al enterarme, solo alivio, no por venganza, sino porque al fin se había hecho justicia. Una tarde, mientras manejábamos rumbo a Sonora, Diego me miró desde el asiento del copiloto. «Abuelo, ¿tú la oías?», preguntó en voz baja. Sabía que hablaba de Patricia. «No, hijo», le respondí tras pensarlo unos segundos. «Ya no. Después de todo lo que hizo, el odio solo sirve para seguir cargando lo que te hizo daño. Yo ya la solté». Diego asintió, aunque seguía con el ceño fruncido. «Yo no puedo perdonarla todavía. No tienes que hacerlo ahora», le dije con calma. «Pero algún día, cuando entiendas lo rota que estaba, vas a poder mirarla sin que te duela. Eso es el perdón, hijo. No olvidar, solo soltar». Siguió mirando por la ventana pensativo. Lucía y Emilio dormían en la parte trasera, envueltos en cobijas. El motor sonaba parejo. El viento golpeaba los costados del vehículo. Era un sonido que me calmaba. Hicimos una parada en un mirador con vista al mar. Bajamos a estirar las piernas. El aire olía a sal y a libertad. Lucía tomó una foto del horizonte y dijo: «Mira, abuelo, parece que el mar no tiene final. Así es la vida cuando dejas de tener miedo». Le respondí sonriendo. Emilio lanzó una piedrita al agua. «¿Vamos a vivir siempre así viajando?». «Hasta que tú y tus hermanos quieran», le dije. «Cuando tengan sueños que los lleven a otro lugar, yo los seguiré desde el camino». Esa noche acampamos en la playa. Hicimos una fogata y asamos pescado. El vasco, que aún nos visitaba de vez en cuando, llegó con una hielera y una sonrisa cansada. «Pensé que ya te habías olvidado de mí, viejo», bromeó. «Imposible», le contesté. «Tú me ayudaste a salvarlos». «Bah, no digas tonterías», respondió, sirviéndose un poco de café. «Los salvaste tú. Yo solo di el empujón». Nos quedamos mirando el fuego un rato. El vasco ya no bebía. Había dejado el licor desde aquella noche en la que casi muere buscando el sobre. Decía que le debía una vida al destino. «¿Sabes, Ramo?», me dijo después de un silencio largo. «No todos los héroes usan capa, pero todos pagan un precio». «Sí», asentí. «A veces el precio es el corazón». Nos reímos los dos, sin decir más. Al día siguiente, el vasco se despidió.
Dijo que quería visitar a su hija en Monterrey y dejar atrás los fantasmas. Le di un abrazo fuerte, de esos que significan más que 1000 palabras. Gracias por no rendirte aquella noche, le dije. Y tú gracias por recordarme quién era, me respondió antes de subirse a su viejo coche. Lo vi alejarse por la carretera hasta que desapareció entre el polvo. El viaje continuó. Visitamos pueblos mágicos, montañas y desiertos. Diego aprendió a tomar fotos con una cámara vieja que le regalé. Lucía escribía en un cuaderno todo lo que vivíamos, y Emilio, con su curiosidad infinita, se dedicaba a aprender nombres de animales, flores y estrellas. Una tarde, mientras manejaba, los escuché reír a carcajadas en la parte de atrás. Volteé por el espejo y los vi jugando cartas tirados sobre las cobijas. Felices. Me di cuenta de algo. Los niños ya no tenían miedo. Las pesadillas se habían ido. Esa noche, cuando todos dormían, salí del motorhome y me senté frente al mar. La luna iluminaba las olas. Pensé en todo lo que había pasado y en cómo, a pesar del dolor, la vida siempre da segundas oportunidades. Saqué del bolsillo una vieja foto, la de cuando los tres eran pequeños jugando en el jardín. Mucho antes de que Patricia se marchara, la miré y la guardé de nuevo. Ya descansa, hija, susurré, mirando al cielo. Yo cuidaré de ellos. El viento sopló suave, como una respuesta. Y ahí, en medio de la noche, entendí algo que había buscado toda mi vida. La paz no está en tener, sino en soltar. El tiempo pasó volando. Diego cumplió 18 años y se convirtió en un joven fuerte con la mirada firme y el corazón noble. Lucía empezó a escribir historias cortas que subía a internet y cada vez que alguien le comentaba que su forma de narrar les llegaba al alma, ella decía: aprendí de mi abuelo. Emilio creció travieso y curioso, con esa sonrisa que podía iluminar un cuarto entero. Todavía le tenía miedo a los cacahuates, pero ya no le tenía miedo a la vida. Yo, por mi parte, seguía igual de terco, aunque las rodillas se quejaban más que antes. Vivíamos todavía en el motorhome, viajando lento, sin prisa. A veces acampábamos junto a ríos, otras en gasolineras, otras frente a montañas que parecían no tener fin. Una tarde en Durango paramos a descansar. Diego me ayudaba a revisar el motor mientras Lucía y Emilio buscaban leña. Yo me quedé mirando el horizonte y sentí esa sensación extraña que te da cuando sabes que algo está por cambiar. Abuelo, dijo Diego, limpiándose las manos con un trapo, tengo algo que decirte. Me volteé curioso. Dime, hijo, me aceptaron en la universidad en Ciudad de México. Por un momento, no supe qué decir. Lo miré fijamente. ¿De verdad? Asintió nervioso. Quiero estudiar ingeniería mecánica. Quiero construir cosas como tú. Me reí bajito, sintiendo un nudo en la garganta. Eso está bien, Diego. Me llena de orgullo. Pero, bajó la voz, eso significa que ya no voy a viajar contigo. Me quedé callado un rato. El silencio pesaba. Así debe ser, hijo. Las alas se hicieron para volar, no para quedarse en el nido. Él sonrió, pero tenía los ojos húmedos. Gracias por todo, abuelo, por no rendirte. Yo también me caí muchas veces, Diego, le dije. La diferencia es que ustedes me dieron motivos para levantarme. Esa noche, los tres me abrazaron antes de dormir. Sabían que pronto el viaje cambiaría. Un mes después, Diego se fue. Lo acompañamos hasta la terminal. Llevaba una mochila vieja y una libreta llena de dibujos de motores. Lo abracé tan fuerte que sentí los huesos crujir. Hazlo bien, hijo, le dije al oído. No solo por ti, sino por todos los que creyeron en ti. Lucía lloró al verlo partir, y Emilio le prometió que algún día lo alcanzaría. El motorhome se sintió más vacío sin él. Por las noches miraba su asiento vacío y recordaba cuando era un niño que dormía abrazado a su guante de béisbol. Así es la vida, me repetía. Los hijos crecen, los nietos vuelan, y uno se queda mirando cómo se alejan con el viento. Pero el orgullo me ganaba a la tristeza. Diego estaba cumpliendo sus sueños, y eso era lo único que importaba. Lucía también empezó a hablar de estudiar literatura. Tenía talento de sobra,
Yo la animé. Ve, hija, escribe, cuenta tus historias, que el mundo sepa lo que vales. Ella me abrazó. Prometo que cuando publique mi primer libro pondré tu nombre en la dedicatoria. Eso es lo único que necesito. Le respondí sonriendo. Pasaron los meses. Emilio y yo seguimos viajando solos por un tiempo. Visitamos pueblos, montañas, playas. El niño se volvió mi compañero inseparable. Una noche, acampando en un cerro de Oaxaca, me dijo mientras miraba las estrellas: «Abuelo, ¿tú crees que mamá cambió allá donde está?» Me quedé mirando el cielo un buen rato. «No lo sé, hijo, pero quiero pensar que sí, que aprendió aunque haya sido tarde». Él asintió. Yo la perdoné. «¿De verdad?», le pregunté sorprendido. «Sí», dijo tranquilo, «porque si no la perdono, me duele a mí, no a ella». Lo abracé con fuerza. A veces los niños entienden la vida mejor que los adultos. El tiempo siguió su camino. Cada tanto nos reuníamos los cuatro: Diego desde la universidad, Lucía desde su escuela, Emilio y yo desde donde fuera que el motorhome estuviera estacionado. Cocinábamos, reíamos, contábamos anécdotas. Una tarde los llevé al lugar donde todo terminó y todo empezó. La vieja casa del barrio que habíamos vendido estaba pintada con flores nuevas en el jardín. Una familia joven jugaba en el porche. «Mira, abuelo», dijo Lucía, «le devolvieron la vida». «Eso hacen las nuevas generaciones», le respondí. «Sanan lo que nosotros rompimos». Nos quedamos mirando un rato sin hablar. En mis ojos había lágrimas, pero no de tristeza, sino de gratitud. Esa noche, de regreso en el motorhome, prendí el fuego y les conté una última historia. «¿Saben por qué siempre luché tanto por ustedes?», les pregunté. Emilio respondió con una sonrisa. «Porque nos amas», asentí. «Sí, pero también porque ustedes me enseñaron que el amor no se hereda, se elige cada día». Los tres se quedaron callados, procesando mis palabras. El fuego crepitaba y la noche era tan tranquila que solo se escuchaban los grillos. «Y mientras estemos juntos, hijos», les dije, «ningún pasado va a poder tocarnos otra vez». El amanecer nos encontró en silencio. La fogata se había apagado y el aire olía a leña fría. Lucía dormía envuelta en su manta, Emilio abrazado a su viejo oso de peluche, y yo sentado frente al fuego apagado, viendo cómo el sol asomaba entre los cerros. El motorhome estaba estacionado al borde de un acantilado, desde donde se podía ver todo el cañón del Cobre. El cielo se pintaba de naranja y rosa, y por un momento todo pareció en paz, como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros. Diego llegó 2 días después. De sorpresa, lo vimos bajar de un camión con una mochila al hombro y una sonrisa enorme. «Tenía que venir», dijo. «No podía pasar otro cumpleaños tuyo sin verte, abuelo». Lo abracé con fuerza, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Lucía y Emilio corrieron a su encuentro. Los tres se abrazaron tan fuerte que casi se caen. «Ya somos grandes, abuelo», dijo Lucía. «Pero cuando estamos juntos, todo vuelve a sentirse como antes». «Eso», respondí sonriendo, «es porque el amor no envejece». Encendimos otra fogata esa noche. El cielo estaba lleno de estrellas y el aire frío nos hacía pegarnos unos a otros. Hicimos chocolate caliente, contamos chistes y cantamos con una guitarra vieja que Diego había traído. En un momento, Emilio me miró serio y dijo: «Abuelo, ¿tú crees que mamá algún día te pidió perdón, aunque sea desde donde esté?» Lo pensé unos segundos. «No lo sé, hijo, pero si lo hizo, ya está perdonada». Lucía se acomodó a mi lado. «¿Y tú, abuelo, alguna vez te perdonaste por lo que pasó?» Sus palabras me cayeron hondo. Miré las brasas encendidas y respondí despacio: «Sí, hija, me tomó muchos años entender que hice lo mejor que pude con lo que tenía. No fui perfecto, pero jamás dejé de amarlos. Y eso, al final, es lo único que importa». Nos quedamos callados escuchando el viento entre los pinos. Más tarde, Diego se levantó y me entregó un cuaderno. «Empecé a escribir lo que vivimos», dijo.
Todo, el juicio, el motorhome, el viaje, el cañón del cobre. Quiero que la gente sepa la verdad. ¿La verdad de qué, hijo?, pregunté. De que el amor puede más que cualquier mentira, respondió firme. Quiero publicarlo. Con tu permiso, bajo el nombre de Relatos de un viejo. Me reí con lágrimas en los ojos. Ese nombre suena perfecto, muchacho. Entonces será nuestra historia, dijo Lucía abrazándolo. La historia de cómo el amor ganó. Esa noche el fuego iluminó nuestras caras y pensé en todo lo que habíamos vivido, en las lágrimas, las humillaciones, las noches sin dormir. Pensé también en Patricia, en cómo su ambición la había llevado a perderlo todo, mientras nosotros, que no teníamos nada, terminamos ganándolo todo. El dinero seguía en el fideicomiso, intocable. Yo lo había dejado así, protegido para cuando ellos fueran adultos. Pero mientras los veía reír alrededor de la fogata, comprendí algo. El verdadero tesoro estaba justo frente a mí. Al día siguiente, Lucía me despertó temprano. Abuelo, ven, tienes que ver esto. Salí del motorhome con pasos lentos. Frente a nosotros, el sol estaba saliendo entre las montañas. Las sombras del amanecer se movían sobre el cañón como si el mundo respirara. Emilio se acercó y me tomó de la mano. ¿Sabes qué, abuelo?, dijo con su voz dulce. Donde sea que vayamos, este siempre será nuestro hogar. Lo miré y le sonreí. Sí, hijo, donde estemos juntos, ahí está el hogar. Nos quedamos los cuatro mirando el horizonte. El viento soplaba suave, moviendo las ramas. Por primera vez en muchos años, no había miedo ni tristeza. Solo gratitud. Más tarde, mientras manejaba rumbo al norte, sentí que mi corazón estaba tranquilo. La carretera se extendía como una línea infinita, y cada kilómetro me recordaba que la vida no se trata de lo que pierdes, sino de lo que eliges mantener. Pensé en lo que diría si alguien me preguntara qué aprendí de todo aquello, y la respuesta fue simple. La sangre no define una familia, el amor sí. Familia no es quien te da la vida, sino quien se queda cuando todo se derrumba, quien vende su comodidad para darte una oportunidad, quien pelea por ti cuando nadie más lo haría. Al caer la noche, estacioné el motorhome en un campo abierto. El cielo se llenó de estrellas. Diego afinó la guitarra. Lucía preparó café y Emilio se acostó en una cobija mirando hacia arriba. Mira, abuelo, dijo señalando. Una estrella fugaz. Pide un deseo, hijo. Ya lo pedí, contestó sonriendo. ¿Y qué pediste? Que nunca dejemos de estar juntos. Me quedé mirando el cielo, con un nudo en la garganta. Entonces, no te preocupes, hijo. Ese deseo ya se cumplió. El fuego crepitó una última vez y el silencio del desierto nos envolvió, mientras el motorhome descansaba bajo las estrellas. Supe que mi historia llegaba a su final feliz. Y si estás escuchando esto, amigo, recuerda, no importa dónde estés, mientras haya amor, estás en casa.